Bueno, apreciados estudiantes, qué rico nuevamente estar con ustedes en este encuentro del seminario preprácticas, donde vamos a mirar ciertos puntos importantes para poder que desarrollemos un buen proceso. Bueno, estos son mis datos, les pido encarecidamente que por favor los tengan presentes en caso de preguntas, ¿cierto? A ciertas inquietudes que puedan tener. Bueno, el seminario prepráctica el día de hoy va a tener como estos puntos a tratarse en las modalidades de grado, la importancia de realizar una práctica, el uso del uniforme y los pasos para el registro de la hoja de vida y el desarrollo de la evaluación. Algo muy importante con lo que quiero iniciar y es, recuerden por favor que todos, absolutamente todos deben de presentar el seminario prepráctica como se indica acá, independiente de que vayan a hacer su proceso de práctica o no, porque aplica para cada una de las modalidades. Entonces se debe desarrollar durante el tiempo que vamos a indicar en este seminario. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las modalidades de grado que tenemos en el Politécnico ASDI? Las que ustedes pueden ver allí: la práctica empresarial, que es el contrato laboral especial de aprendizaje, que en ese momento se rige por la ley 789 del 2002, enfocado a que son chicos aprendices que están en un proceso de formación, pero al mismo tiempo 2466, ¿cierto? Que lo que hace es promover esos derechos como empleados o parte de la empresa en la que están desarrollando su proceso de práctica. Y además también, según el Ministerio de Trabajo, la circular 0083. ¿Listo? Para que lo tengan muy claro. La práctica social, que es una práctica a través de convenio o un acuerdo, no tiene una remuneración específica, es digamos un trato que se hace entre la empresa y el estudiante para poder que él pueda realizar su proceso de práctica en situaciones especiales o porque ya realizó un contrato de aprendizaje. Homologación, que es una persona que ya tiene digamos una labor o su trabajo es enfocado al programa en el que ese momento se está capacitando, ¿cierto? O se está también fortaleciendo a nivel teórico, pero ya tiene una experiencia mayor a 6 meses con un contrato como tal laboral, ¿cierto? Y además nos puede entonces constatar a través de un plan de mejora las actividades y las actualizaciones que viene realizando como, mejor dicho, dentro de su proceso. La otra es el portafolio. Este portafolio es enfocado sobre los chicos que están realizando diseño gráfico. Son los únicos que es una materia que ven en el 4º semestre y a través de esa materia pueden entonces cumplir con el requisito de grado. O sea que los de diseño gráfico pueden hacer todas las otras modalidades, además la del portafolio. Bueno, y con excepción de desfile de modas. El diplomado con aplicación es un diplomado que se realiza durante el 3º o 4º semestre con una aplicación real en una empresa, o sea, sobre lo que están aprendiendo hacen una aplicación real. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan supremamente claro. Y el desfile de modas, pues bueno, solamente aplica para los chicos y las chicas que están realizando diseño de modas. Bueno, entonces vamos a explicar específicamente la práctica empresarial a través del contrato especial de trabajo y de aprendizaje. Y la práctica social dentro de las diferentes modalidades o casos especiales. La modalidad de práctica empresarial se hace un contrato especial de aprendizaje, se reconoce como un contrato laboral, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo formativo, según la ley 789 del 2002, entonces es muy importante que esto lo tengan presentes tanto las empresas como los estudiantes. Los estudiantes tienen 2 etapas en ese contrato. Una etapa, que es lectiva, donde está todo lo teórico, donde todavía están estudiando, todavía no salen a la empresa, pero la empresa quiere patrocinar a algunos estudiantes para que cuando finalicen entonces estos puedan
ir a realizar su proceso de práctica, ¿cierto? Allí, según la ley 2466 del 2025, los chicos tienen derecho a el 75% de un salario mínimo legal vigente, ¿sí? Pero al mismo tiempo afiliación a la seguridad social, aparte de esta. Y luego, cuando ya empiezan la etapa productiva, van entonces a acceder al 100% de un salario mínimo legal vigente, afiliación a la seguridad social y tienen también derecho a las prestaciones. Pero de esa misma manera también tienen unas obligaciones y responsabilidades, y es cumplir a cabalidad con el reglamento interno de la empresa. Entonces es muy importante que eso también lo tengamos claro y que cuando ingresemos como aprendices empecemos a hacer lectura de ese reglamento interno o se pregunte con anterioridad. ¿Listo? Para que lo tengamos entonces totalmente presente. Bueno, es muy importante también que se tenga claro que para iniciar su proceso de práctica, una de las políticas de ASDI que no son realmente pues como flexibles es que deben de tener todos el uniforme de ASDI. ¿Listo? Si en algún momento hay algún inconveniente, la idea entonces es que gestión humana se comunique conmigo y ya entonces entramos a mirar la situación presentada. ¿Cómo es la operacionalización? ¿Cuál es el proceso a seguir? Ustedes deben de montar la hoja de vida ASDI empresarial en el tiempo correspondiente, que es ahorita, si Dios quiere, finalizando como el proceso del seminario, y ya luego de esto ellos empiezan a verificar quiénes están aptos para empezar su proceso de práctica, ahora finalizando este periodo. Entonces, ellos los llaman, les hacen la entrevista, si hacen el proceso de selección, entonces deben de solicitarme la carta de presentación del estudiante, donde ASDI indica que usted ya puede realizar su proceso de práctica. ¿Listo? Entonces es muy necesario que ellos nos envíen estos documentos que ustedes están viendo ahí: nombre completo del estudiante, documento, programa de formación, nombre de la empresa, nombre del jefe inmediato, teléfono sea celular y funciones que va a realizar el estudiante. Además, la fecha de inicio, sea en etapa lectiva o productiva. ¿Listo? La etapa lectiva se da solamente cuando las empresas nos hacen la solicitud, nada más, ¿cierto? Y es también necesario que ustedes tengan en cuenta que dentro de este periodo es un contrato a término definido, es un contrato especial a término definido de 6 meses, ¿bien? Que no tiene, digamos, un periodo de prueba, sino que es, digamos, si hay una circunstancia con el estudiante, lo primero que tiene que hacer la empresa es comunicarse con nosotros para nosotros poder entrar a hacer el seguimiento correspondiente y manejar el proceso de una manera adecuada, tanto para el estudiante como para la misma empresa. Firma del contrato de aprendizaje, este puede ser la minuta de la empresa o nuestra minuta si no hay inconveniente, y debe estar firmado por el representante legal o el gerente o la persona encargada, el estudiante, y ya cuando lo entregan al Politécnico ASDI, nosotros también lo firmamos desde el departamento de prácticas y se lo devolvemos ya organizado a la empresa. El estudiante y la empresa deben enviar el contrato firmado inmediatamente a este correo para ser archivado y finalizar ese proceso de inicio de práctica. Eso quiero que sí quede claro. Bueno, la práctica social, ¿a qué corresponde? Es una práctica que no tiene un pago específico, es un acuerdo que se hace entre la empresa, el estudiante, ¿cierto? Según las necesidades que se tengan, pero que de alguna manera ese acuerdo puede tener tanto un acuerdo a nivel de tiempo, ¿cierto? Dentro de la empresa, pero también un acuerdo económico. Ese acuerdo económico puede ser un auxilio de transporte, un auxilio un poco más amplio, eso depende de la empresa, ¿cierto? No depende del Politécnico ASDI. Entonces, para que cuando ustedes vayan a las entrevistas puedan mirar y negociar
de una manera muy amable, de una manera muy cordial, como este aspecto en beneficio tanto de la empresa como de ustedes. Bueno, acá solamente se afilia a la ARL y esta afiliación puede ser a través de la empresa o a través del Politécnico ASTI, no hay problema por ese aspecto. Muchos de ustedes me dicen, Diana, mira, si yo ya tengo la empresa, es una empresa familiar o de un compañero, de un amigo, en fin, quiero hacer las prácticas allí. No hay ningún problema, pueden hacerlo. Entonces hay que seguir una normatividad, me colocan un mensaje al WhatsApp y yo les mando todo lo que se debe hacer paso a paso, que lo primero es hacer convenio con esa institución. Perfecto. Y ya nosotros a ellos también les enviamos toda la información correspondiente para poder solicitar la carta de presentación, porque acá también se maneja la carta de presentación. ¿Listo? Acá no se hace un contrato, se hace un acta de inicio. Esa acta de inicio debe de ir, cuando nos hacen la solicitud de la carta de finalización, ya debe de ir firmada por el representante legal y por el estudiante. ¿Listo? Con esta carta yo lo que hago es poder visualizar todos los datos del estudiante, del empresario, de qué fecha va, y tiene, o sea, cuando ustedes vayan a empezar una práctica social deben de enviarme toda esa papelería 3 o 2 días antes de haber iniciado, porque si los debo de afiliar tengo que tener un tiempo prudente, porque como bien lo saben, cuando vamos a afiliar a la ARL no se aplica desde el momento de la afiliación, sino 24 horas después. Entonces eso es necesario. ¿Listo? Bueno, ya luego que me soliciten la carta, me manden eso, yo los afilio y les envío la afiliación a la ARL para que ustedes la puedan compartir con la empresa donde se encuentran. Ya con eso finiquitamos e iniciamos proceso. Los requisitos para la práctica empresarial y social. Asistencia a cada una de las fases del seminario, o sea, el seminario que es presencial, esto digamos es para fortalecer conocimiento en caso de que ustedes lo requieran. Y además deben de hacer una evaluación al final del seminario. Si esta evaluación no se supone más de 3,5, entonces deben de volver a presentarla. Tienen 2 posibilidades. En caso de que esa también se finalice, deben de pagar entonces como si fuera una habilitación para volverla a presentar y comunicarlo al departamento de prácticas. Bueno, hay otra situación que se presenta y es que el día que se hizo la evaluación ustedes no vinieron. Acérquense por favor al departamento de prácticas para que les digan entonces qué proceso seguir. O definitivamente ustedes no presentaron ahorita y dijeron, no, si yo no voy a hacer ahorita, no necesito, yo lo hago más adelante. Si está por fuera de este tiempo, eso también le genera que a usted le aparezca la nota en 0, por ende debe de habilitarla. Entonces es mejor hacerla dentro de las fechas correspondientes. Perdón. Segundo, aprobar las materias del primero y segundo semestre. Eso es necesario para poder empezar el proceso de prácticas, tener un uniforme ya comprado, organizado para empezar su proceso, estar a paz y salvo con la institución por cualquier concepto, e ingresar la hoja de vida a la plataforma ASDI empresarial. Esa partecita yo ahorita se las voy a ampliar paso a paso para que ustedes sepan. También tenemos un instructivo, entonces lo pueden visualizar desde allí. El plazo para la presentación de la evaluación, como se lo indicaba antes, es cuando ya terminemos, una semana o 2 semanas posterior. En la seminario presencial se les dice exactamente la fecha. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. La duración de la práctica empresarial y social está distribuida así. La práctica empresarial tiene una duración de 6 meses. Pero son 44 horas según lo indica la ley, porque estamos bajo las condiciones de la ley 2466. La práctica social tiene una duración de 6 meses y máximo, digamos, son 34 horas semanales. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Digo máximo porque hay unas situaciones especiales, porque nada más vienen de lunes a viernes, ¿cierto? Y cuando las empresas, por ejemplo, le permiten al mismo operario o al empleado realizar sus prácticas allí y no están lógicamente realizando procesos que son
enfocados al programa, entonces se les permite hacer la práctica para que desde el área correspondiente ustedes puedan aplicar el conocimiento y fortalecer. Entonces allí se hace, digamos que una especie de convenio un poco más flexible frente a eso, pero lo normal son 34 horas máximo. Causales de cancelación de práctica: no llevar adecuadamente el uniforme y no cumplir con el reglamento interno de trabajo. Por eso es tan importante que lo lean desde el inicio. Terminación del contrato de aprendizaje. 1. Por mutuo acuerdo. Cuando el empresario acuerda con usted bajarle su contrato de aprendizaje para que usted pueda hacer otro y digamos quedan en buenos términos porque ninguno de los dos se adaptaron al proceso. ¿Listo? Eso se puede dar si la empresa lo acepta. Si no lo acepta, no es posible. Por incumplimiento de alguna de las dos partes, ¿cierto? Por el vencimiento del término de duración del contrato, o sea, ya finalizó hasta la fecha correspondiente, o la cancelación de la matrícula por parte del estudiante. El estudiante, según el reglamento interno estudiantil, indica que si un estudiante está realizando su proceso de práctica debe estar matriculado en ASDE para poder que sea efectiva. De lo contrario, no se puede hacer efectiva, para que lo tengamos muy claro. La aprobación de práctica empresarial y social. Se dará aprobada la práctica cuando el estudiante tenga al día: 1. El contrato de aprendizaje; 2. La evaluación, las 3 evaluaciones que hacemos o los seguimientos correspondientes. La evaluación del estudiante que le hace a la empresa y al Politécnico ASDI, y además el certificado de finalización de prácticas. Ese certificado se lo dan a ustedes cuando ya terminen su proceso y se los debe dar gestión humana de la empresa. Ya la mayoría de nuestras empresas tienen conocimiento de cómo hacerlo. Hay algo muy especial. Resulta que usted se va a graduar ahorita el 12 de diciembre. O el 4 de julio, o mejor dicho, en alguno de los dos semestres. Pero usted, digamos, va un poco más allá con la práctica. Me puedo graduar desde que cumpla con el 85% del proceso de la práctica y la empresa, a través de una carta, certifique que ellos lo autorizan, lo podríamos hacer. ¿Listo? De lo contrario, no es posible, así sea un día más. Bueno, entonces lo que yo les decía ahorita, ya esta es la modalidad de homologación. Esta homologación, normalmente la información se envía 15 días antes al representante de cada grupo para que lo comparta con las personas que quieran homologar, personas que están en el tercero o cuarto semestre, porque todo lo de prácticas o la ejecución del proceso de prácticas se hace en el tercero o cuarto semestre. Ya estén con un contrato que tiene más de 6 o más de 6 meses y está enfocado a lo que él está en ese momento estudiando. Entonces ahí me pueden homologar en la práctica con respecto a la experiencia que ya tienen, pero deben de presentar un plan de mejora que hayan aplicado ya o que estén aplicando en esa empresa donde están laborando y que hayan mejorado, digamos, tiempos, hayan mejorado efectividad, eficiencia, productividad en algún proceso. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Para eso deben de presentarme una carta de solicitud por parte del estudiante firmada, bien organizada, con buena ortografía, donde nos indique que ustedes desean que les autoricen que el requisito de grado sea a través de homologación, ¿cierto? La carta de la empresa, una carta laboral que indique todo lo que debe tener una carta laboral, más las funciones que viene desempeñando, que en un 80% tienen que ser funciones enfocadas al programa que está en este momento ejecutando en el Politécnico ASDI. Y la otra es la copia del contrato, ¿cierto? Con todas las fechas, con firmas y con logos de la empresa, por favor. Porque a veces me mandan esa información incompleta y pues eso retrasa totalmente el proceso de homologación, porque este debe pasar por el consejo académico, luego el consejo académico entonces se deben de hacer unas verificaciones dentro de la empresa y ya luego la presentación del plan de mejora. Bueno, modalidad de diplomado, entonces es un diplomado de 120 horas que se hace en el tercero o cuarto semestre y que tiene que ser enfocado alusivo al programa que esté desarrollando.
Chicos, el uniforme, muy importante, es llevarlo, acogerse a ese uniforme, llevar el uniforme limpio, planchado, organizado, que realmente muestre ese orden de parte de ustedes. Debe portarse todos los días de la semana, no solamente 2 o 3, son todos los días de la semana. Se debe conservar siempre con una buena higiene personal. Recuerden entonces que deben de comprar mínimo 2 camisetas o 2, digamos, del uniforme que lleven, que este semestre va a tener un cambio. Entonces deben de llevar al menos 2 uniformes, de manera que tenga la posibilidad de ustedes de hacer un cambio constante para tener esa buena higiene personal. Bueno, chicos, otra de las cosas importantes es tener una buena presentación a nivel general. Las niñas, por favor, evitar un maquillaje, digamos, que no esté acorde con el protocolo de las empresas. Tener las uñas bien organizadas, bien pintaditas. En caso de que no las quieran tener pintadas, entonces quitarse el maquillaje totalmente, que las tengan limpias. ¿Listo? Bueno. Tratar en lo posible que el cabello siempre esté limpio, organizado, mucho cuidado con esos cabellos que de pronto a veces no los están lavando constantemente. Entonces, bueno, cogerse bien la colita de manera que este no se vea desorganizado ni tampoco genere un mal aspecto. La hoja de vida es un documento muy importante. Esa hoja de vida ahorita de pronto hay veces no pide como la foto, pero sí es necesario para nosotros. Los empresarios nos piden de una manera muy gentil tener esta posibilidad para poder visualizar al estudiante, y debe contener pues al menos una página organizado, no digamos muchas páginas, pero sí que la información esté completa. Si estoy hablando de una experiencia laboral, entonces debo de colocar toda la información, el nombre de la persona, el jefe, el teléfono, ¿cierto? Donde la hice, completo. En los estudios colocar siempre, bueno, el bachillerato, si ha hecho algo más, si hizo diplomados, en fin, pero además lo que está haciendo usted en ese momento en el Politécnico ASDI es necesario para que ellos entonces tengan un conocimiento claro de cuál es el enfoque de ustedes cuando vayan a ingresar al proceso. Listo. Las fotos muy organizadas, no es colocarse una foto, debe ser formal, con un fondo unicolor, por favor. Si son tan amables, traten de que la ropa sea una ropa adecuada para presentar dentro de la hoja de vida, ¿cierto? Esto da mucho, digamos, que decir de una persona, tanto a nivel positivo como aspectos a mejorar. Igualmente los hombres. ¿Listo? Bueno, chicos, algunos tips como para la entrevista. Hay entrevistas que son individuales, otras que son grupales, otras que son a través de un panel, o sea, las personas, digamos, están allí, te hacen algunas preguntas, no solamente el jefe inmediato, sino también de pronto la persona de gestión humana, ¿cierto? Hay unas que son estructuradas, otras no tan estructuradas, ¿cierto? Con preguntas abiertas, otras cerradas. Entonces, por favor, lleven la idea totalmente clara desde antes. Hagan, digamos, algunos ejercicios que les permitan tener seguridad cuando vayan a esa entrevista. Una cosa, bueno, podemos ser espontáneos, pero mucho cuidado con esa espontaneidad, ¿cierto? Para poder que no pasemos los límites. Ser puntuales, respetuosos, conocer la empresa, tener iniciativa. Conocer la empresa es un punto importante. Bueno, chicos, vamos a ingresar entonces a www.asdi.edu.co para registrar la hoja de vida. Bueno, entonces cuando entremos allí vamos a ingresar a estudiantes. En estudiante nos vamos a ir para el ítem de prácticas. Acá en prácticas vamos a requisitos de grado, y en requisitos de grado vamos a tener acá el formato de hoja de vida. En Word lo pueden bajar, pero también al mismo tiempo van a tener un instructivo de cómo subir su hoja de vida a la página web. Entonces los invito para que lo puedan observar. Vamos a volver nuevamente a la página, y en la página les voy a mostrar por dónde deben de presentar
la evaluación. Ingresamos al menú, servicio web, aula virtual, y acá van a acceder con la cédula, tanto en usuario como contraseña. Luego de acceder a esta plataforma van a aparecer mis cursos, le doy clic en la parte del menú, en mis cursos, y allí ya pueden observar el seminario prepráctica 2025. Ingresan a este, van a tener un video, que es este exactamente, las diapositivas para que ustedes puedan repasar nuevamente, y está la encuesta. La encuesta se puede presentar máximo 2 veces y la nota mínima es de 3,5. Chicos, a todos de verdad bendiciones, espero que les vaya muy bien en su proceso de práctica y hasta pronto. Hermosa.